Ya chicos, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar esta clase de día jueves, ¿sí? De día jueves, como les comenté, para hoy día vamos a seguir viendo formato APA. Vamos a ir viendo otras implicancias que tiene la norma ya con otras cosas como son las tablas, los gráficos, y otras situaciones que se puedan generar que son situaciones como quizás en algunos casos un poco rebuscadas, pero que se pueden dar y ante eso, bueno, existe para toda una norma, ¿ya? Bien, chicos, comencemos entonces. Voy a compartir el mismo Word que estábamos usando la semana anterior. Ya, aquí estamos. Hagamos una revisión rápida. Habíamos explicado el contexto de cuándo utilizar el formato APA, y habíamos dicho que esto tiene relación con poder transparentar el origen de las fuentes de información. Esto significa que toda idea que se desprende de esto tiene propiedad, y esa propiedad es de quien la ha publicado. Y por lo tanto, colocar una idea, más allá si es textual o no, pero que no es mía, y sin citar, se desprende entonces que usted está engañando al lector, porque se desprende que usted al no citar está diciendo que esa idea es suya. Por lo tanto, para trabajar en términos académicos y poder transparentar siempre el origen de las fuentes, trabajamos con el formato APA. Habíamos explicado que era de la American Psychologist Association, no sé si está bien escrito Psychologist, y habíamos explicado esto en dos cosas. Por un lado, lo que es el mundo no textual, y por otro lado, lo que es las citas textuales. Y ambas tenían dos clasificaciones, con énfasis en la idea y con énfasis en los autores. En la idea significa que usted expresa la idea con sus palabras, usted lo dice con sus palabras, pero al finalizar tiene que colocar la fuente, en este caso la cita. Mientras que no textuales, con énfasis en los autores, en él o los autores, significa partir hablando de los autores y luego colocando la cita. Como son no textuales, es esto, es tal cual, nada más que eso, porque va con sus palabras explicada una idea que no es suya. En cambio, cuando son citas textuales, si yo les explicaba que vale hacer citas textuales, cuando en el fondo nadie lo puede decir que mejor que el autor, ese es un criterio. Si el autor lo dijo tan lindo, listo, coloquemos la textual. Eso sucede cuando son conceptos, definiciones ya más explícitas y así. Mientras que, con énfasis en la idea, ahora, listo, durante los últimos años, la idea, en este caso texto de forma expresada, de forma textual, y al final, la cita. Apellidos, con la I que parece 8, cuando es dentro del paréntesis, el año y la página, porque es textual. Mientras que cuando es con énfasis en los autores primero, porque estamos enfatizando quién lo dijo, y luego la cita entre comillas cursiva, y al final colocando la página. Vamos haciendo una ayuda a memoria. El que no estuvo en la clase anterior y está escuchando esto no está entendiendo mucho, ¿cierto? Así que, bueno, va a tener que ver la grabación para poder entender a fondo esto. Después vimos esto de evolución de las políticas públicas. Esto era un ejemplo de cómo colocar en la bibliografía eh, las citas completas, ¿cierto? Y aquí está la bibliografía, no sé por qué lo pusimos dos veces. Claro, aquí está un artículo, te habíamos dicho eso. La bibliografía, cuando se trata de artículos, va así: apellidos, año, título, comilla y cursiva, la identificación de la revista, con todos los detalles como el número, la edición, el volumen, etcétera, y las páginas. Mientras que cuando son libros, en este caso este libro que tenemos acá, es lo mismo, similar. Eh, Apellido de los autores, título, la editorial y la ciudad o país. ¿Ya? Y eso yo le había dicho que parecía que había una modificación en la última norma, pero cuando ya ustedes lleguen a su tesis buscan ahí la norma más actualizada de APA.
Bien. Esto fue todo lo que vimos la semana anterior. Con respecto a lo que vimos la semana anterior, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Nada? Bien. Profe, el aductor solo se cambia el nombre y lo que tiene entre paréntesis el año. Se pone primero, eso nomás. ¿Cómo? De nuevo, a ver. Suba hasta arriba, profe. Más, 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 más. Más, 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 más. Eh, a ver. Sí, donde dice con énfasis en el autor. En ¿Textual? esa parte solamente se pone el nombre del autor y la fecha primero, nada más. Ese es el único cambio. Claro. Siempre el año al tiro. Cuando es con énfasis en el autor, es decir, vas a partir hablando de los autores, van los autores señalados al comienzo y siempre al tiro entre paréntesis el año. Al tiro entre paréntesis el año. Después habíamos explicado eh, aquí está. ¿Se acuerdan que después dijimos ya de la segunda vez en adelante, cuando la cita se hace por primera vez, se hace como les mostré recién. Pero ya después de la segunda en adelante, cuando son muchos autores, y eso significa de dos para arriba, significa del mismo modo, otra investigación realizada en Chile por Pérez et al. Punto 2020. Y aquí no va a entrar paréntesis, es tal cual, es tal cual, es tal cual. Pérez et al. 2020. Bien, chicos, ¿más dudas? ¿Preguntas? Ya, miren, voy a buscar una imagen cualquiera y vamos a explicar ahora qué pasa cuando eh, queremos, por ejemplo, pegar imágenes, tabla, algo de otro trabajo. Vamos a buscar una imagen cualquiera de internet, voy a explicar eso ya. Ya, vamos a explicar ahora cómo se hace con el tema de las imágenes. A ver, contextualicemos. Ustedes en sus trabajos, en su tesis, en lo que estén haciendo, que sea dentro del contexto académico, ustedes pueden colocar gráficos y tablas que se hayan expuesto en otros trabajos. La respuesta es sí, súper simple. Sí, se puede, pero hay que saber cómo transparentar esa fuente. Ahora, pueden haber dos situaciones. Como estamos en un contexto digital hoy día, está prácticamente todo digitalizado, un PDF uno puede convertirlo en Word y sacar esa gráfica, esa imagen que yo quiero exponer en mi trabajo con facilidad, ¿cierto? Hay páginas web que hacen esa pega y la hacen en segundos y gratis más encima. Entonces, no hay problema en eso. Pero ¿qué pasa si yo tengo un libro antiguo? Imaginemos un libro antiguo que no está digitalizado, no está en internet, por lo tanto, y ahí hay una imagen que yo quiero colocar en mi trabajo. Pero, pucha, ¿cómo lo hago? O sea, le voy a estar sacando una foto y recortando la foto y pegándola en mi trabajo. O sea, a ver, como medio nada que ver, ¿cierto? Ya, aun cuando podría hacer eso, quizá usted es una gráfica y usted la quiere rehacer en términos de diseño, que le quede bonita, todo, y la pegan en el documento. ¿Qué se hace? Bueno, tenemos harta situación. Primero pongámonos en el caso de que ustedes están pegando una imagen tal cual. Lo colocamos. Voy a colocar como título para que no nos perdamos en el ejemplo. Eh, Colocar una imagen tal cual está en el documento original. Ahí para que se entienda bien. Entonces yo encontré una gráfica muy interesante. A ver, vamos a pegarla acá. Aquí está pegada. La saqué de Google, no tengo idea de qué habla. Vamos a achicarla más para que
Listo, ahí está. Entonces, ¿cómo colocamos el párrafo al comienzo? Da lo mismo, ¿cierto? Podemos colocarlo de múltiples formas, tal como se observa en la siguiente imagen. El último cuartil alcanza casi los 350.000 pesos ya. 2 puntos. Y ahí está la imagen. Ahora, por lo general las imágenes, bueno, eso también es APA, y eso ya sí son los detallitos chiquititos que van cambiando de cada edición. Voy a bajar más esto para que me lo vean bien, ¿verdad? Que quede en una sola página y no esté corriendo cada vez. Ahí está. Eso es lo que estamos haciendo ahora, ese es el título de lo que estamos haciendo ahora. Ya, volvamos entonces. Tal como observamos en la siguiente imagen, el último cuartil alcanza casi los 350.000 pesos de ingreso familiar. Está muy natural. Por lo general las imágenes, uno les va colocando imagen 1, 2, 3, o a veces dependiendo, o tabla 1, 2, 3, que lo son. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener que colocar imagen 4, si es que la imagen 4. Entonces, tal como se observa en la imagen, o tal como se observa más abajo, aquí ustedes entre paréntesis tienen que colocar imagen 4. Para que la persona que lea, después lo que sigue, ya lo identifique, ¿cierto? Ya, aquí viene lo importante, uno tiene que colocar esto, fuente. Por lo general, uno ahí tiene que reducir un número, y eso también depende de la edición de APA, algunas dicen 2 números, otras un número. Esas son las, no lo malinterpreten, pero son las como tonteras que se dan dentro de la norma. Y va cambiando. A veces un número, una letra cambia en una norma y otro, pero por eso son las tonteras esas. Digo tonteras porque, no porque esté mal, sino porque la verdad es que es intrascendente un número más un número. ¿Sí? Un número más, un número menos, el tamaño de la fuente de la letra es como ya, y. O sea, al final lo importante dentro de todo, y eso se entiende dentro del criterio del espíritu de la norma, y es por eso que si uno se equivoca en la norma, eh, no, eso no es delito, no es nada ilegal. Porque en el fondo se desprende que no hubo una mala intención, sino simplemente usted quiso transmitir el origen de la fuente, el origen de la información. Eso es. Es el espíritu de la norma. Por eso le digo, todo lo que sea parte de transparentar el origen de la fuente de información, sí, pues eso es importante, es relevante, dominarlo y saberlo bien. Pero ya esto de los tamaños de letra, eso ya dijimos como para cuando hagan la tesis en serio, ahí esas cosas pasan quizás a ser relativamente importantes. Bueno, fuente, y colocamos acá la fuente. Fuente, Cortés y García, 2021. ¿Ya? Ahora, pero el detalle. Si esto es tal cual una imagen, bueno, tenemos que colocar la página. Coma 24. Que es la página. ¿Ya? Ya, ahora imaginemos otro contexto. Imaginemos otra situación. Voy a copiar esto para que esté bien todo, ¿no? Le vamos a pegar acá. ¿Qué sucede? Colocar una imagen, una tabla ahora, una tabla. Colocar una tabla reconstruida por mí. Ya, vamos a aplicar el siguiente contexto. El que les decía recién. Encontraron un artículo o un libro que está, bueno, igual puede ser digital, pero hay cosas que están digitalizadas, están como escaneadas, ¿no? Entonces se ven feas. O bien ustedes quieren conservar el estilo de sus trabajos, y aun cuando esté bonito, igual lo quieren rehacer de nuevo. Y ustedes encontraron una tabla, lo que sea, en este documento, y por lo tanto, su intención es hacerlo de nuevo. ¿Y qué significa hacerlo de nuevo? Respetar su diseño, sus colores, no sé, lo que sea. Bueno, ¿se puede rehacer? Sí, sí se puede hacer.
pero hay que simplemente agregar algo que les voy a explicar a continuación. Eh, tabla de ingresos. Estoy buscando una tabla cualquiera. A ver, ya, estoy en internet. Bien, listo. Pegamos esta tabla. Ahí, está un poquito gigante, ¿no? Vamos a checarle más. Ya, imaginemos que esta tabla usted la construyó. Usted vio los datos en el libro que estaba trabajando y bueno, quiso rehacerlo porque obviamente quiso respetar su formato y todo el tema. Entonces, fuente, los puntos, y aquí viene lo importante. Elaboración propia a partir de los datos de García y González 2021. ¿Qué significa esto? Que usted revisó los datos del documento de García y González, pero lo hizo usted. Por si acaso, en ambos casos, como hay que disminuir la letra, lo vamos a disminuir un número y siempre van en cursiva. Aquí también, por si acaso, en este ejemplo de acá arriba, también va en cursiva. Y este dijimos que íbamos a disminuir un número. Entonces quedan 10. Ya, entonces repetimos esta explicación. Tal como se observa en la siguiente tabla, aquí vamos a colocar entre paréntesis la tabla 8, y que usted le coloca tabla 8, me corresponde. Y abajito va a colocar elaboración propia a partir de los datos de García y González 2021. Eso no se olvide. Esto obviamente aquí centrado. Ojo con eso. Centrado. Centrado. ¿Qué significa? Este botón de acá, cursiva, este de acá, y si están en 11, trabajan en 10. Si están en 12, la tiran a 11. Va a depender. Las tesis por lo general se escriben en Arial o Times New Roman tamaño 12 y Arial 11, algo así. Bueno, los márgenes no los recuerdo bien, pero si fuera Time New Roman, que es la clásica fuente que se utiliza siempre en Word, esa va en 12 en las tesis y se disminuye a 11. En este caso, en colocar este tipo de títulos. ¿Ya? Bien, el tema del Internet, hoy día hay muchas páginas. Y el tema de lo de Internet, a ver, hay algo que usted no se confunda. Si uno se mete en una página de noticias como La Tercera, y usted está haciendo su tesis sobre la obesidad en Chile, y justo sale un artículo, usted lo puede utilizar para su tesis, pues no es un artículo, no es un paper, no es un libro, pero puede utilizarlo para su tesis, sí, sí se puede. Eh, y se puede porque es una nota de prensa. Entonces, las notas de prensa se pueden utilizar para tesis, sí se puede, pero hay que tener criterios para eso, sí. Primero, tiene que ser un medio serio. Entiéndase como medio serio una empresa periodística. ¿Ya? Por lo tanto, si usted coloca algo del The Clinic, ¿puede colocarlo? Sí, obviamente puede colocarlo porque es un medio serio, es una prensa escrita. Y de hecho, el The Clinic se saca de repente artículos, investigaciones, no sé si investigaciones, pero crónicas a veces muy buenas, bastante interesantes. Bueno, los diarios más serios, entre comillas, obviamente están Mercurio, La Tercera. Las últimas noticias también saca de repente notas bastante interesantes. La cuarta también se podría, obvio, pero no sé si le pasa mucho el estilo periodístico que tiene ese diario. El Mostrador también es un diario bastante serio. El Ciudadano, y así varios más. La segunda, aunque bueno, en general los medios escritos de este país tienen cierta tendencia política un poco más marcada y de cierto
ciertos colores, por así decirlo. Pero en el último tiempo han crecido bastante los medios más de centro, más independientes. Ya, y de ahí uno puede obtener fuentes de información. Ahora, esto es lo que quiero explicar para que quede claro. Lo que voy a explicar a continuación es para colocar los sitios web, ¿ya? Que también van en la bibliografía o linkografía, no sé cómo les pedía a algún docente. Pero es importante transparentar no solamente la página, sino también la fecha en que fue visitada. Eso es una cosa. Ahora, coloquémoslo al tiro. Por ejemplo, si ustedes extrajeron algo, coloquémoslo una noticia, la tercera al tiro para tener el link. Un segundo, voy a ver rápidamente a cualquier noticia. A ver. Ya, oye, nos vemos para ti. Perdón, chicos. Esto, voy a golpear la puerta de la oficina. Ya, aquí tengo una noticia. Vamos a un Word. Ya. Para sitios web, entonces, miren, yo debo copiar y pegar todo el link. Extraído, no. A ver, si es la bibliografía, hay muchas formas de hacerlo. Una es colocar el link completo y la fecha en que fue visitado. Visitado el... hoy estamos a 10 de junio de 2021. Ya. Esto en los sitios web tiende a cambiar un poquito, ¿ya? Esto es un poquito más dinámico en el cambio de la norma, todo eso. Pero lo importante es que ustedes sepan que al final del trabajo tienen que colocar el link completo y la fecha en que fue visitado. Ahora, esto es importante aclararlo. Los papers, los documentos en PDF que ustedes descargan, ¿cierto? Y los leen, son documentos. Eso, más allá que ustedes los sacaran de internet, no tienen que ser citados como página web, sino como documento. Ahora, hay algunas personas que después de hacer la cita de un paper en la bibliografía, ubíquense, la gente que hace a veces citas en la bibliografía de paper, aquí tenemos el ejemplo, ¿ya es cierto? Aquí, hay gente que después de colocar esto, le coloca el sitio web del artículo, de donde fue sacado, ¿ya? Eh, no sé si eso fue una adecuación en la última norma, puede ser, pero algunas personas lo hacen así. Pero de todos modos, si, en términos de mi ramo, si lo hace ustedes colocan solamente eso, está para mí es suficiente, ¿ya? No es necesario llenar del link, porque al final es esto lo importante, el origen de la información. Y además uno googleando esto, ya puede encontrar la fuente original, ya puede hacerse. Entonces no es necesario lo otro. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque algunos alumnos se confunden en el hecho de que porque el artículo lo sacaron de internet, porque el artículo lo sacaron de internet, entonces deben citar como si fuera un sitio web de internet. Y no, eso es un error, ¿ya? No se vayan a equivocar con eso. Todo lo que es PDF es un documento, y los documentos se citan como les mostré. Eso sí, asegurándose ustedes de que esto es un documento, un paper entendido como un artículo dentro de una revista indexada, y todas las seriedades que ya explicamos con lujo y detalle en la clase anterior, ¿ya? Eso es importante. Reitero entonces, no se confundan, un paper es un PDF que es sacado de internet, pero se cita como documento paper, listo. Una página de una noticia, la tercera, cualquier medio serio, se cita como página web, ¿ya? En la bibliografía estoy hablando, en la bibliografía, ¿ya? Preguntas, chicos, hasta acá. Este por último puede ser un poco más enredado, pero no sé si logran verlo, si tienen duda, lo podemos explicar, no sé. Profe, entonces la página se pone en la bibliografía y lo que es paper se pone arriba. O sea, todo lo que expliqué es de la bibliografía, de la última página de un trabajo cuando uno coloca todas las fuentes. Ahora, lo que no he explicado, y lo voy a explicar ahora, quizás por eso te voy a aclarar tu duda, tu inquietud, es qué pasa durante el texto. Bueno, ustedes pueden colocar, estar escribiendo, tal como señala un importante, o tal como señala un medio de prensa, eso juicio, bueno, un medio de prensa chileno, o el medio de prensa chileno, tal como señala el medio de prensa La Tercera,
el coronavirus avanza de manera importante en regiones extremas. Listo. Y aquí yo coloco el sitio web. Pero ¿cómo se coloca el sitio web? Porque también deben colocarlo en las páginas. Y aquí van a aprender algo nuevo, a crear notas al pie. ¿Cómo lo van a hacer? De la siguiente forma. En insertar, bueno, todos los Office cambian, ¿ya? Pero por lo menos en insertar, pero arriba del menú, no se les va a ver por si acaso, no se está viendo en este rato. ¿O están viendo cómo se desplegó un menú, una barra grande de menú? No creo que lo vean. No, no se ve. Ya, claro, no se ve. Imagen y nota al pie. O sea, perdón, insertar y nota al pie. Ese por lo menos es en mi versión de Office. Pero insertar, nota al pie. Yo le hago clic ahí, se me abre otra ventana. Que lo más probable es que tampoco estén viendo, pero no importa. Le di clic rápido y listo. Tal como señala el medio de prensa, la tercera, el coronavirus avanza de manera importante en regiones extremas. Y después seguirá el texto para adelante, ¿cierto? Pero hemos colocado acá una nota al pie. Y aquí le vamos a poner extraído del sitio web. Y le colocamos esto acá. Y lo hemos visitado el 9 de junio de 2021. ¿De nuevo? Sí, de nuevo. Y aquí va así bien bonito, lo vamos a centrar para el tamaño 10, porque es chiquitito. Y ahí está, ¿ven? Aquí está una nota al pie con esta fuente, que es del sitio web donde fue obtenida esa información. ¿Ya? Bien, chicos. ¿Dudas, preguntas, consultas sobre lo que estamos viendo hasta ahora? Nada. Ya. Bueno, la norma tiene algunas formas de dirimir cuando hay duplicidad de apellido, porque ¿qué pasa si... imaginemos que tenemos este artículo de Claudio González y es del año 2020. Y tenemos otro artículo de Isabel González, que también escribió un artículo en el año 2020. Bueno, aquí tenemos dos González que escribieron el mismo año. Isabel González y Claudio González e Isabel González. ¿Y qué hacemos? Porque si estamos escribiendo el texto tal como señala González, 2020, listo. Chuta, tenemos un problema, ¿cierto? Porque los dos son González. Bueno, ¿qué se hace en estos casos? González, coma, y estamos haciendo alusión al texto de Isabel. Por lo tanto, González, coma. González, qué pesado. González, coma, y punto, y ahí está hecha la cita. Esa I es de Isabel González, coma I, 2020. Ahora, obviamente, si fuera Claudio, le ponen una C. Eso. Estos casos son rebuscados, ya son los casos muy rebuscados, pero es para explicarles simplemente que sepan que la norma lo define todo, lo adapta, no sé si adapta, no, entrega orientaciones para toda situación, eso es, ¿ya? Y esto es un ejemplo de tipos de orientaciones, ¿ya? Bien, vimos cuando son varios autores, notas textuales y no textuales. ¿Cuál es fácil la idea? Y en los autores vimos todos los casos cuando son altos autores y después de la segunda vez en adelante. No sé, chicos, si ustedes tienen alguna duda de la norma que quieran hacerme,
que les ha tocado algo en algún trabajo. Primera pregunta, les hago la siguiente pregunta. Imagino yo que por lo general aplicaban mal la norma APA en sus trabajos, ¿no? ¿Les descontaban puntaje por eso los docentes? ¿No? Cuéntame un poquito la experiencia o lo que acaban de ver. Profe, la verdad que primera vez que escucho lo que es norma APA. Nunca había hecho trabajo en norma APA. Ya, ¿no le han pedido hasta ahora que usen la norma? No, Tuvimos una anécdota el año pasado, profe, con la primera profesora de introducción a la enfermería, ¿Ya? que ella nos pidió hacer un informe, pero en ningún momento nos dijo que teníamos que seguir una regla APA. ¿Ya? Cuando entregamos todos los informes, ella después los fue a calificar. Todos teníamos del 3 para abajo porque, Nada de respetar la norma. claro, Ahora, no es tan complicada esta norma. Lo que pasa es que lo que hay que entender es que uno, bueno, y no es solamente un tema de la norma, sino un tema en términos académicos de cuando uno escribe un trabajo académico, que uno no puede afirmar nada si es que no tiene fuentes. Por lo tanto, entenderán ustedes lo fundamental que es estar bien documentado cuando hagan un trabajo. Esto no se trata de chamullar, sino se trata de dominar un tema. Uno, por lo general, cuando hace una tesis sobre una temática, se vuelve, no sé si experto, pero sí relativamente conocedor de un tema, al punto que uno podría dar una charla o taller sobre eso. Una tesis genera ese nivel de conocimiento sobre una materia. Eh, pero bueno, reitero, lo importante es que ustedes entiendan que para hacer un trabajo deben necesariamente dominar el tema que están trabajando. Y para eso lo que vimos en las varias clases anteriores, el tema de cómo buscar información es muy importante. Y la búsqueda no basta con un artículo o dos artículos. Cuando ustedes quieren hacer un buen informe, son muchos artículos, son por sobre 10, 15, que obviamente no los van a usar todos, pero la gran mayoría les entrega información, pero de mucha importancia. Ahora, esto no se lo he explicado, pero por lo general en las tesis se trata de pedir que los papers no tengan una antigüedad más allá de 5 años o 7 años puede ser. Eso va a depender mucho del criterio del profesor, todo, pero los papers no pueden ser muy antiguos, a excepción de aquellos autores que son, como quien dice, fundamentales en el tema. Yo les comenté en algún momento de una investigación relacionada con investigación universitaria, que quien inició esos trabajos, ese tópico de investigación, por así decir, es un norteamericano que se llama Vincent Tinto, y lo hizo por ahí por la década del 40 aproximadamente, y 50, y 60 creo que agarró un poco. La cosa es que estamos hablando de un autor demasiado antiguo, entonces colocar un paper de él, alguien podría decir, pero ¿cómo estamos colocando papers del año 40, 50? Claro, si es un autor fundacional sobre un tema, es importante que esté ese tipo de documentos, por último, si no son utilizados en el texto, que se vean a lo menos en la bibliografía, por lo menos. Porque no se olviden, yo les explicaba en la clase anterior que un artículo, aun cuando lo leí, pero que es del tema de mi tesis o mi trabajo, y no lo utilicé dentro de la tesis, igual puede ir la bibliografía, porque un análisis más minucioso me va a permitir a mí entender que por más que usted no colocó citas de ese texto, si ese texto fue importante para armarse su perfil sobre el tema. Entonces, por lo tanto, ¿cómo no colocarlo? Pues es como quien dice de dónde me afirmé para poder expresar lo que, no sé, orientarme dentro de la lectura, del marco teórico, etc. ¿Ya? Eso, chicos. Ya, chicos, último espacio para dudas y preguntas sobre esto. Si llega a aparecer algo que es necesario, lo vamos a explicar durante el paso de la semana, más elementos de la norma, pero esto es lo más relevante. Bien, nada más. Ya chicos, entonces ahora yo les voy a dar espacio a que podamos resolver dudas que tengan ustedes con respecto a la materia de cara a la prueba de mañana. Si tienen dudas, preguntas, consultas, que puedan aprovechar de hacérmelas y las explicamos para todo el curso, obviamente. Sobre la prueba de mañana, piensen, preguntas, dudas.
algo que no les quede tan claro, algo que todavía les dé un poco de vueltas. Profe, Dígame. a dar un texto, decía, ¿no es cierto? ¿Cómo? Que nos iba a dar un texto para citar todas estas cosas. En la prueba. Y en la prueba. Sí, o sea, les voy a poner un párrafo de un texto, o un título, una foto de un artículo, de un paper, que de hecho es de los artículos que ya han leído, una foto simplemente. Y les voy a pedir que hagan una cita según ciertas características. Y ustedes tendrán que hacerla, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? Ya, vamos entonces a ir revisando rápidamente algunos elementos de la materia que son parte de la evaluación de mañana. Bien, chicos, primera cosa, bueno, no se olviden, uno de los grandes temas que vimos fue el tema de los paradigmas. Estos dos paradigmas de investigación que ambos tienen orígenes distintos, ¿cierto? Por un lado, paradigma cuantitativo o positivista, nace con el trabajo de Comte y posteriormente de Durkheim. Comte que habló de la ley de los tres estadios, ¿cierto? Y habló eso para explicar cómo el conocimiento, el paso del tiempo, iba saliendo desde desde una perspectiva teocéntrica y estuvo más centrada en como una mirada antropocéntrica, es decir, el hombre como centro. Y él definió, hizo como no descubrió nada, porque en el fondo lo que él hizo fue lo importante de Comte es lo que hace después. Después de hacer esa revisión de que antiguamente se creían dioses, y después un periodo metafísico, después el tercer estadio, que es el estadio positivo, él señala que la ciencia va a ser el nuevo centro del ser humano, va a tener complicación, y que una ciencia de lo social iba a ser lo central en todo eso. Y en ese contexto él dice que esa ciencia de lo social tiene que utilizar las mismas técnicas que en las ciencias duras, física, química, biología, y obviamente con la mirada transversal de la matemática. Pero sin embargo, Comte no fue el primero que hizo ciencia de lo social, sino fue el siguiente personaje que se llama Durkheim. Y bueno, de ahí para adelante se desprende ya el origen y dominio, por así decir, de una forma de hacer investigación, un paradigma, como es el mundo cuantitativo. Mundo cuantitativo que en su búsqueda lo que le interesa es establecer patrones generales. No se olviden. Si yo les preguntara, por ejemplo, a ver, la última encuesta que salió con los candidatos presidenciales, ¿qué paradigma es eso? ¿Positivista? O sea, ¿cuantitativo o cualitativo? Obviamente es cuantitativo, porque busca establecer generalidades, porque busca establecer tasas, números, porque ahí simplemente las personas son casos, son números, y como tal lo que se busca establecer patrones generales en eso, ¿ya? Mientras que por otro lado está el paradigma cualitativo, que le interesa nada que ver con la búsqueda de estructura, de patrones generales, nada de eso, sino lo que le interesa es establecer cómo es la construcción de sentido que le dan los actores sociales a las distintas cosas. Y pasándolo en términos, por ejemplo, del área de la salud, es cómo, por ejemplo, la perspectiva o la construcción de sentido del paciente en el ámbito de salud o enfermedad, qué sé yo, cómo son no sé, todo lo que sea la construcción de sentido. ¿Qué sentido le da una persona, una comunidad, una familia, un grupo humano a ciertas cosas? ¿Se puede establecer conocimiento o se puede lograr generalidades de paradigma cualitativo? Sí, se puede, pero paradigma cualitativo no le interesa tanto eso, establecer patrones generales. Lo que interesa es encontrar, comprender la subjetividad, etc. No se olviden que este paradigma nace con el trabajo de Max Weber, quien crea un concepto que es la Weber-Stein, y ese concepto Weber lo establece como fundamental para poder interpretar lo que él plantea, que en este caso la Weber-Stein significa empaparnos de la construcción de sentido, por así decir, ¿cierto? Es un concepto alemán y él explicaba que no tiene traducción en nuestro idioma. Hablamos, bueno, del conocimiento, hicimos hartas clases introductorias antes de meternos harto de lleno. Hablamos ya de lo que es una variable, dijimos que es lo contrario a una constante. Les puse el ejemplo de que la gravedad es una constante, en cambio una variable es algo que varía. Y ahí hicimos distintas clasificaciones de variables, según su función en la investigación,
Estaba la independiente, la dependiente, según su naturaleza, y ahí vimos una clasificación ya mucho más completa, que tiene relación con si son datos categóricos o numéricos, y hay otra subdivisión que explicarlo de nuevo, eso sí sería bastante extenso. Pero bueno, eso también mismo. No sé, chicos, ¿tienen alguna duda para la prueba de mañana? Si tienen preguntas, me pueden hacer preguntas por WhatsApp, por si acaso. Hoy día voy a estar despierto hasta un poquito tarde, entonces, así que hasta eso de las 12 de la noche les permito que me escriban y me hagan preguntas. Hasta las 12 de la noche, ¿ya? No tengo problema en que me escriban, me manden audio, lo que sea. Hasta esa hora les puedo responder. ¿Ya? Chicos, si no tienen consultas, lo dejamos hasta acá. Así que traten de pensar, puede dar unos pocos segundos más. Muy bien, muchachos. Entonces lo dejamos hasta acá. Como les digo, consultas hasta las 12 de la noche, no tengo ningún problema. ¿Ya? Ya, chicos, que estén bien. Estamos en contacto y nos vemos mañana en la evaluación. La evaluación va a ser por formato de Google Form. Le entrego el link y ustedes tienen un tiempo determinado. Lo que sí, con el tema del tiempo soy muy estricto, chicos. Terminado el tiempo, se cierra el link. ¿Ya? Es por si acaso, para que manejen bien el tema del tiempo. No es mucho tiempo que doy para las pruebas, así que no gasten el tiempo en otras cosas. ¿Ok? Ya, chicos, lo dejamos hasta acá. Que estén